El sabio y el santo de la espada. Capítulo 6. Un nuevo comienzo. Cerdos asquerosos. Dijo con disgusto mientras derribaba, con gran dificultad, a dos de los bandidos del río que habían escapado de las defensas de sus dos asistentes y trataron de atacarla. Al estaba enfrascado en una batalla con alrededor de 3 o 4 hombres, mientras que Inkel estaba conteniendo por sí solo a al menos 18 hombres, mientras lograba proteger al pequeño Schultz que lo sujetaba con fuerza. Incluso ella tuvo que admitir que estaba impresionada. Esto estaba bien por ahora, pero ¿cuánto tiempo tomaría antes de que lograran abrumarlos con sus números? Los bandidos del río parecían venir cada vez más, casi tan grandes como un pequeño ejército. Este problema se resolvería fácilmente si simplemente fuera con el jefe y revelara su identidad. Los hombres de Selena la escoltarían de manera segura hasta Boyachia. Pero entonces, ¿qué haría? Hasta entonces, estaba segura de que de alguna manera se las arreglaría. Pero ahora, después de luchar contra simples bandidos del río, comenzó a dudarlo. Sin estar segura de si aún tenía la protección de la espada Yan, ¿sería capaz de salir victoriosa en Boyachia? Si bien era inteligente, ¿qué haría contra el culto de la bruja, que desafiaba toda lógica, si realmente estaban involucrados en el levantamiento en Boyachia como ella había sospechado? Al, Schultz, e Inkel, dejaremos este barco ahora mismo. Exigió la chica. El mejor curso de acción sería una retirada táctica. ¿Qué? Sus 3 asistentes la miraron en estado de shock. Princesa, ¿te das cuenta de la situación en la que estamos ahora mismo? Incluso si queremos irnos, estamos en medio de un río y ellos tienen los botes salvavidas. No hay forma de hacerlo. Exclamó su caballero mientras bloqueaba los ataques de los bandidos del río que habían atacado su barco. Tonto. ¿No lo entiendes o necesito explicártelo? Si estamos en medio del agua, obviamente nadaremos. ¿Hablas en serio ahora mismo? ¿Cómo diablos se supone que los ahuyentemos y escapemos sanos y salvos al mismo tiempo? Tú y Schultz no pueden pelear, tenemos las manos ocupadas solo tratando de protegerlos. Dijo Einkel mientras mostraba su destreza con la espada, derribando fácilmente a los atacantes. Solo déjalos inconscientes y luego salta mientras están en el suelo. Respondió ella. Es fácil para ti decir eso cuando no eres tú el que pelea. Replicó Einkel. Lamento el día que decidí unirme a ti. El sentimiento es mutuo, viejo. Estuvo de acuerdo Al. Si ustedes, idiotas, tienen tiempo para bromear, entonces creo que ciertamente tienen tiempo para saltar. Dejen de hacer tonterías y solo síganme. Con eso, se zambulló del barco y golpeó el agua. Espera, princesa / Pristilla Sama. Podía escuchar a los 2 hombres adultos entrar en pánico desde arriba. Schultz, agárrate fuerte de mí. Estamos saltando ahora. Tras noquear a los 2 hombres que se acercaban a ellos, Einkel se preparó para saltar. Escuchó el sonido de los miembros de su campamento zambulléndose detrás de ella. Había estado conteniendo la respiración y estaba tratando de alejarse lo más posible del barco antes de salir a la superficie. El agua era rápida y se le había vuelto bastante difícil nadar. Sin embargo, sobreviviría. Después de todo, el mundo estaba diseñado para funcionar de la manera que mejor le funcionara a ella. Sin embargo, no podía decirse lo mismo de la gente del barco. Podía oír la conmoción y estaba segura de que creían que se estaba ahogando hasta morir. Había tomado la decisión de saltar en una fracción de segundo. Pero su plan parecía ir bien. Una vez que informaran a Selena Drakeroy de la tragedia, tal vez los intentos de asesinato se detuvieran. Al mismo tiempo, se ganó más tiempo. Todo lo que tenía que hacer era esperar a que regresara el grupo de la atalaya. Si lograban traer de vuelta al sabio, podría arreglar su situación. El alivio momentáneo que había obtenido se convirtió inmediatamente en horror cuando se dio cuenta de que había estado hundiéndose en lugar de subir. Se empujó contra el agua tratando de levantarse, pero tan pronto como llegó a la superficie, las olas que venían del velero se estrellaron contra ella y la empujaron hacia abajo una vez más. Había subestimado enormemente la fuerza del agua que fluía. El río estaba más turbulento de lo que esperaba. Luchó por respirar una sola vez en los rápidos. Pateó con los pies tratando de sacar la cabeza fuera del agua, pero cada vez que llegaba a la superficie, la presión de las olas la sumergía una vez más. El agua llenó sus pulmones y le quitó la capacidad de gritar o incluso respirar. El tiempo que pasó bajo el agua fue mucho más largo que el tiempo que logró mantener la cabeza fuera del agua. Se estaba asfixiando. Se estaba ahogando. Maldijo al mundo por su situación. El mundo operaba a su favor. ¡Qué broma!
Su suerte se había agotado en Priestella, después de haberla salvado de su situación desesperada Ion. Primero, Urat había escapado, a pesar de los esfuerzos que había hecho para asegurarla, y había perdido su espada Yan y su suerte. Luego, los repetidos intentos de asesinato cuando regresó a su mansión. Ahora, incluso después de ser consciente de ello, todavía intentó cruzar a Boyachia, se dio cuenta de lo desfavorecida que estaba realmente, tomó una mala decisión y actualmente se estaba ahogando. ¿Dónde estaban esos idiotas? ¿No se habían sumergido en el agua detrás de ella? ¿Por qué les estaba tomando tanto tiempo salvarla? Se revolvió desesperadamente tratando de buscarlos. ¿Qué le hizo pensar que saltar de un bote era una buena idea? Había 1.000.000 de otros métodos para resolver sus problemas. Entonces, ¿por qué eligió esto? ¿Realmente valía la pena? No podía recordar. No podía pensar. Todo lo que podía hacer era luchar en vano mientras su cuerpo se sentía como si estuviera en llamas. Estaba cansada. Quería dormir. Y entonces, dejó de moverse. Ella iba a morir justo después de que su vida fuera salvada de un destino peor que la muerte a costa de la de alguien más, sin haberlo salvado nunca. Incluso ahora, ella solo estaba esperando que sus compañeros vinieran a salvarla, sin pensar ni una vez si estaban vivos. ¿En qué se diferenciaba eso de un parásito, que se aprovechaba de la buena voluntad de la gente? No, esto era inaceptable. Todavía tenía mucho que hacer. Tenía que asegurarse de que esos tres estuvieran a salvo. Tenía que salvar a ese chico de cabello negro que le salvó la vida en Priestella. Se despertó de golpe y una vez más, pateó con los pies y empujó sus manos contra el agua, tratando desesperadamente de salir a la superficie. Durante el breve momento en que su cabeza estuvo en el aire, miró a su alrededor, pero no pudo encontrar a ninguno de sus compañeros. Su cabeza se hundió cuando otra ola se estrelló contra ella. Priscilla-sama. ¿Puedes oírme? Una voz desesperada, distinta al sonido del agua golpeando, resonó en sus oídos. Su rostro se elevó de nuevo a la superficie. Se encontró con una visión increíble. El agua estaba en llamas. No, eso no es posible. Era un hombre con el pelo rojo llameante. La había visto y se acercaba a ella. Había otros dos atados detrás y delante de él y estaban nadando hacia ella con gran dificultad. ¡Qué tontería!, pensó. Si tan solo hubiera dejado a los otros dos atrás, habría podido escapar a salvo a la orilla sin ningún problema. Mientras se sumergía una vez más, se sintió abrumada por el cansancio. Priscilla-sama, el agua nos ha empujado muy cerca de la orilla. Pronto nos salvaremos. No duermas todavía. A pesar del consejo del hombre de permanecer despierta, ya no tenía fuerzas para hacerlo. Estaba cansada después de ser golpeada por el agua como una muñeca de trapo. Y así, Priscilla Varielle perdió la conciencia, justo antes de poder haber llegado a la seguridad de la orilla. ¿Esta habitación siempre ha existido? Ram, perpleja, miró fijamente la puerta, sosteniendo un trapeador en una mano. Había terminado de limpiar el área cuando una puerta apareció de la nada. Chasqueó la lengua por el trabajo extra que tenía que hacer mientras llevaba sus manos al pomo de la puerta y lo giraba. Estaba cerrada. Qué inútil había cerrado una habitación sin uso. Ahora se le había creado aún más trabajo al tener que conseguir la llave de la habitación. Mi inutilidad no es una excusa para que usted se esté relajando en el trabajo, Mee-sama. La réplica que de repente sonó en su mente la sorprendió cuando sintió un agudo pinchazo en la frente. Sacudió la cabeza y se masajeó las sienes mientras descartaba su alucinación auditiva como producto de su falta de sueño. Una vez que el dolor disminuyó, miró la puerta una vez más. Probablemente debería conseguir la llave. Apoyando el trapeador contra la pared, dejó el balde en una esquina del pasillo mientras salía del lugar para buscar la llave de la misteriosa habitación. Había trabajado en esta mansión durante al menos un año y no recordaba haber encontrado nunca esa habitación. Mientras caminaba por el pasillo, una pequeña figura chocó contra ella. Era Petra, que estaba corriendo de un lado a otro intentando poner la mesa para la cena. Se disculpó y corrió rápidamente al comedor. La chica era linda, pero cuando se trataba de su trabajo, era bastante lenta, a diferencia de la propia Ram. Desafortunadamente, dependía de Ram enseñarle rápidamente, para que no terminara avergonzando a Rosual en el futuro. Frederica la mimaba demasiado. Hablando de Frederica, la sirvienta rubia llevaba una bandeja de comida en su dirección y se detuvo al ver a Ram. ¿Terminaste de limpiar la mansión?, preguntó. Por supuesto. Cuando Ram hace un trabajo, lo hace a la perfección.
Sus manos expertas han dejado la mansión reluciente, se jactó la criada de cabello rosado mientras inflaba su pecho con orgullo. Entonces, ¿por qué los dejaste allí? Frederica señaló el trapeador y el balde de agua sucia que descansaban en el otro extremo del pasillo. Al darse la vuelta, Ram también lo notó y se sonrojó levemente. ¿Se olvidó accidentalmente de él y lo dejó allí? Cualquiera sea el caso, no había forma de que fuera a admitir eso ante Frederica. Luego, mirando el té español, rayo de comida, frunció el ceño un poco. Tomó la bandeja de las manos de Frederica. Le llevaré esto a Rosua Al-Sama. Ve a recogerlo allí. Trata de no arruinar el arduo trabajo de Ram mientras los retienes. A diferencia de Petra, no eres linda en absoluto, suspiró Frederica. Ja. No se pueden usar meras palabras para describir la ternura de Ram. Ram se dio la vuelta y dejó a Frederica mientras caminaba hacia la habitación de su amado maestro. Sin embargo, a diferencia de hace 2 meses, no caminaba hacia su habitación con emoción, sino con miedo. Rosual de repente perdió toda esperanza un día y simplemente se encerró en su habitación. Al principio, al menos salía ocasionalmente, pero eventualmente, incluso eso se detuvo. Todos los días, alguien le llevaba sus comidas a su habitación. Daba una respuesta mínima, pero aparte de eso se negaba a interactuar con nadie más en la mansión. Ram estaba frustrada por su incapacidad de ayudar a las personas que amaba. Rem estaba dormida, sin señales de despertar. Incluso la paliza que le dio a ese arzobispo del pecado no le había dado pistas sobre cómo despertar a su hermana. Y ahora, su maestro había caído en la desesperación y se había encerrado en su habitación, y ella no tenía idea de qué lo había causado. Rosua Al-Sama llamó a la puerta. Tengo su cena. ¿Puedo entrar? Silencio. Asumiendo que era un permiso, abrió la puerta y lo encontró en la misma condición en la que lo había dejado esa tarde. Estaba inclinado hacia atrás contra su silla y sus ojos parecían muertos, sin siquiera reconocer su existencia. La habitación todavía estaba desordenada. Había varios libros, trozos de papel arrugados, manchas de tinta y varias ediciones de Dragon News, una de ellas con un agujero rectangular cuidadosamente cortado en el medio, esparcidas por el piso. La mayor parte del texto estaba manchado y no podía leer nada de ellos. Dejando la bandeja sobre su escritorio, se giró para mirarlo. Rosua Al-Sama, traje su cena. Por favor, coma. Emilia Sama y Beatrice Sama regresaron de la capital ayer, después de no poder llegar a la atalaya. Aún no se han conocido después de que regresaron. Por favor, vayan a hablar con ellas una vez. Además, con respecto al arzobispo del orgullo del pecado capturado en Priestella hace 2 meses, el dedo de Rosua Al se crispó. Emilia Sama nos informó que escapó mientras todavía estaban en la capital. Bajó la mirada con amargura y le dio la noticia. Ese pedazo de basura podía recordar a las víctimas de la gula y ahora su única pista para salvar a Rem había desaparecido. Pero para su sorpresa, cuando levantó la vista, Rosua Al se había levantado y caminado enérgicamente hacia ella. Aunque inicialmente se sintió feliz de que finalmente le respondiera, su alegría se desvaneció en el momento en que vio su rostro. Estaba sonriendo de oreja a oreja como un loco. Ram se sintió extremadamente herida. Rosua Al sabía lo importante que era Ren para ella. Y, sin embargo, estaba sonriendo ante la noticia de que el arzobispo había escapado. Ella realmente había creído que habían logrado corregirlo en el santuario. ¿Estaba equivocada al creer eso? Rosua Al se acercó a ella y la agarró de los hombros con entusiasmo. ¿Cómo? Preguntó. Esta era la primera vez en 2 meses que realmente le hablaba, y lo primero que le preguntó fue cómo había escapado el arzobispo del pecado que ella detestaba. Ram estaba casi llorando, haciendo todo lo posible por no dejar que salieran mientras respondía. No sabemos. Los caballeros reales creían que el santo de la espada lo había rescatado, pero, su búsqueda había resultado infructuosa. En el momento en que dijo esto, Rosua Al empujó a Ram fuera de su habitación y cerró la puerta. Poco después, emergió vestido con su ropa de calle y sin su firma caminó por el pasillo, con el confundido Ram siguiéndolo de cerca. La luna estaba alta en el cielo, pero el mundo parecía más oscuro que nunca. Al salir de la mansión, caminó en la oscuridad mientras Ram sentía una sensación de aprensión. Llegó a los establos donde se guardaban los dragones terrestres. Vio a Otto dentro de los establos, tratando desesperadamente de alimentar al desobediente Patraschche, pero estaba fallando. Parecía que Otto aún no los había notado. Otto-kun, por favor, hazte a un lado.
Al escuchar la voz que no había escuchado en un tiempo, se dio la vuelta con asombro. «Margrave, ¿cuándo saliste?», preguntó el oficial de asuntos internos de cabello gris, solo para ser ignorado por completo. Mientras Roswaal se acercaba a Patraschche e intentaba acariciarle la cabeza, «Espera, Margrave. Ha estado de muy mal humor. Si te acercas demasiado», el dragón de tierra mordió la mano de Roswaal. Mientras gotas de sangre caían por su mano y caían al suelo, Ram miró furiosamente a Patraschche. Ese dragón de tierra tenía la suerte de tener un hogar, ser alimentado y cuidado, y, sin embargo, había mordido de manera tan ingrata la mano del maestro que simplemente estaba tratando de acariciarle la cabeza. Roswaal, sin embargo, no pareció verse afectado en absoluto y continuó allí de pie con una expresión neutral en su rostro. Sacó su mano de la boca del dragón de tierra, revelando la grotesca y sangrienta marca de mordedura. Los dos a su alrededor entraron en pánico al ver su herida. Ram corrió a su lado. «Roswaal-sama, iré a buscar a Bea, Otokun, ¿desde cuándo ha estado así?». Si mal no recuerdo, Patraschche-chan nunca ha sido tan hostil, habló sin su acento habitual. Solo para ser completamente ignorado por Roswaal. Mirando de un lado a otro entre Ram y Roswaal con preocupación, respondió vacilante. «Alrededor de la época en que regresamos de Priestella. Siempre que intento preguntarle por qué está tan inquieta, sigue gritando no sé una y otra vez, honestamente no tengo idea de qué hacer. Apenas come y si esto continúa, será realmente malo». «Ya veo», dijo Roswaal, cerrando su ojo amarillo. Se limpió la sangre de la mano con un pañuelo y se acercó una vez más a Patraschche. Esta vez, sin embargo, en lugar de intentar acariciarle la cabeza, simplemente se inclinó más cerca. «Patraschche-chan, come ahora. Tenemos un largo viaje que hacer. Vamos a encontrarnos con tu amo». Cuando las palabras salieron de su boca, tanto Otto como Ram lo miraron confundidos. La propia Patraschche se quedó quieta y miró a Roswaal. ¿El amo de Patraschche? ¿Qué se suponía que significaba eso? ¿No era Roswaal técnicamente el amo de Patraschche? Patraschche, después de un rato, se inclinó y comenzó a comer, mientras Roswaal le daba palmaditas en la cabeza con la otra mano. «Si estás lista, vámonos», dijo el mago de cabello azul mientras se subía al dragón terrestre, poco después de que ella terminara de comer. «Espera, Roswaal-sama. ¿A dónde vas ahora? Ya es la hora del agua y no has cenado». «Volveré mañana», le dijo Roswaal con frialdad, mientras Patraschche corría hacia la distancia dejando atrás a los dos miembros confundidos del campamento Emilia. «¿Qué acaba de pasar? He estado tratando de alimentar a Patraschche durante 2 meses y fracasé, y él simplemente sale de repente y lo hace en 10 minutos y luego, simplemente se va sin decirnos por qué. Incluso Patraschche reconoce cuán grande es la diferencia entre usted y Roswaal-sama. ¿Qué se supone que significa eso? Yo fui el que...». Otto iba a defenderse más, pero al ver la expresión de Ram, se detuvo. «Ram-san, ¿estás bien?», preguntó preocupado. «Qué asco. Usar la excusa de estar preocupado para mirar a la doncella Ram con tus ojos pervertidos». «Volvamos adentro», dijo Otto, sin replicar ni una sola palabra de lo que ella dijo. Caminaron de regreso a la mansión mientras un silencio incómodo los rodeaba. «Ram, ¿era Roswaal? ¿A dónde fue?». Justo cuando estaban entrando, su señor de cabello plateado le preguntó. «Qué grosero, supongo. Betty y Emilia se fueron por 2 meses y él se fue sin siquiera conocernos, de hecho». El espíritu de cabello taladro al lado de Emilia infló sus mejillas enojada. «Beatrice se ve realmente linda cuando está enojada». Emilia dijo felizmente mientras pellizcaba las mejillas de Beatrice. «Detente, de hecho». Pisó fuerte mientras se giraba hacia Ram y Otto. «Estos dos aún tienen que decir a dónde se fue ese payaso, supongo». «No lo sabemos, Emilia-sama. Simplemente se fue con Patraschche sin decirnos a dónde iba, solo nos dijo que regresaría mañana», respondió Otto. Cuando Emilia se giró para mirar a Ram, la felicidad en su rostro fue reemplazada por preocupación mientras se acercaba y la abrazaba. «Emilia-sama. No sé qué pasó, pero tenías una expresión realmente triste en tu rostro ahora mismo. Si hay algo que te molesta, dímelo. Te ayudaré en todo lo que pueda». La semielfa de cabello plateado acarició suavemente su cabello. «Estoy bien, Emilia-sama». A pesar de sus palabras, Ram todavía se rindió al abrazo mientras intentaba desesperadamente no llorar. La espada se dirigió hacia Subaru, con la plena intención de enviarlo a volar por el aire. En un instante, se lanzó hacia adelante para interceptarla con su propia espada.
Aunque retrocedió unos pasos, logró detener con éxito el ataque dirigido hacia él, generando fuertes vítores detrás de él. Su oponente, el apuesto caballero pelirrojo, también sonrió, impresionado por su actuación. Eso fue genial, Subaru. Tus habilidades para bloquear mis ataques han mejorado considerablemente, a pesar de que no has podido asestarme ni un solo ataque. ¿Por qué tuviste que decirlo así? Me sentía muy orgulloso de mi progreso hasta que dijiste eso. Los labios de Reinhardt inmediatamente se curvaron hacia abajo. Lo siento. No quise menospreciar tu progreso. Y ahora te estás disculpando de nuevo. Honestamente, las disculpas constantes de Reinhardt irritaban a Subaru. Tenía que hacer algo al respecto en el futuro. ¿Ponemos fin a esto? Tal vez una ronda más, y luego daremos por terminado el día. ¿Está bien? Está completamente bien. ¿Estás listo para comenzar? Sí, allá voy. Y con eso, Subaru agarró su espada de madera con fuerza mientras corría hacia Reinhardt. Había pasado una semana desde que Reinhardt lo había rescatado de la celda de la prisión y aproximadamente 3 días después de la visita sorpresa de los caballeros. Habiendo sido curado por Exo y siendo incapaz de permanecer tranquilo en el interior, le había rogado a Reinhardt que lo entrenara, a lo que él accedió muy a regañadientes. Si bien había mejorado decentemente, con una espada, todavía no había logrado asestarle un solo golpe a Reinhardt. Asestó golpe tras golpe, pero todos sus ataques fueron bloqueados sin esfuerzo. Bueno, no era el santo de la espada por nada. Pero aún así, su incapacidad estaba haciendo que se volviera cada vez más impaciente. Subaru, tus movimientos se están volviendo extremadamente inútiles. Estás usando demasiada fuerza. Aclara tu mente antes de atacar, de lo contrario tus ataques no tendrán sentido. Eso lo sé. No tienes que decirme eso una y otra vez. Subaru ladró enojado, sorprendiendo a Reinhardt. Pero tan pronto como dijo eso, se arrepintió. Reinhardt lo estaba ayudando a entrenar y él estaba siendo extremadamente desagradecido. Subaru se detuvo. Al ver la brecha que existía entre ellos, no pudo evitar sentirse inútil. Tal vez deberían detener la sesión por ese día. No va a mejorar más en el corto plazo. Oye Rein, lo siento por perder la calma. Tal vez deberíamos parar por ahora, sonrió con tristeza. No hubo respuesta. Subaru lo había notado desde el día que Zacharias lo había visitado. Reinhardt se había distraído cada vez más. Subaru no pudo evitar sentirse preocupado por eso. Rein. Aún no hubo respuesta. Reinhardt. Gritó sobresaltando al caballero pelirrojo, lo que hizo que reflexivamente balanceara su espada hacia Subaru. Incapaz de esquivar o bloquear el golpe a tiempo, la espada hizo contacto con Subaru, enviándolo a volar hacia atrás. Subaru. Subaru-san. Hermano mayor. Afortunadamente para él, Subaru ya había dominado la habilidad de caer hace aproximadamente un año cuando Wilhelm lo golpeaba todos los días en la villa Karsten. Combinando eso con su entrenamiento en parkour, metió la cabeza, se envolvió con los brazos y ejecutó fácilmente un giro perfecto, neutralizando efectivamente el golpe. Al detenerse, se tumbó perfectamente plano en el suelo mientras los otros 3 corrían hacia su ubicación. Subaru, lo siento muchísimo. No estaba prestando atención y. Está bien, Rein. Estoy bien, además, por lo de antes, no estaba haciendo ningún progreso, así que me estaba frustrando un poco. Lo siento por eso. No, yo, Reinhardt miró a Subaru con preocupación. No, preocupación era un eufemismo. Parecía que acababa de matar a alguien. Hizo que sonaran las alarmas en su cabeza. Hermano mayor, ¿estás bien? Preguntó Feld mientras ella y Etzo lo ayudaban a levantarse. ¿Qué demonios, Rein? Presta más atención. No te preocupes por eso. Fue un error, dijo Subaru mientras se bajaba las mangas de su camisa de vestir negra y comenzaba a sacudirse el polvo de la ropa. ¿Estás herido en alguna parte? Preguntó Etzo. No, no lo creo. No me siento herido en ninguna parte, respondió mientras movía sus extremidades tratando de buscar alguna herida. Los otros 3 dieron un suspiro de alivio después de confirmar que estaba bien. De repente, Subaru-senpai. Soy yo. Estoy de vuelta. ¿Qué estás haciendo ahí? Era el joven caballero que habían conocido hace unos días, corriendo por el jardín hacia ellos, con una expresión preocupada en su rostro. Oye Zacharias. Subaru sonrió mientras lo saludaba con la mano. Pero al notar su expresión, preguntó, ¿pasa algo? Acabo de llegar de la capital y vine aquí tan pronto como pude.
Grimsan me dijo que estabas aquí, dijo Zacharias, respirando pesadamente mientras los alcanzaba. Me alegro de verte de nuevo, Zacharias. ¿Entramos?, ofreció Reynard, pero Zacharias negó con la cabeza. No, quedémonos aquí por un tiempo, dijo mientras miraba culpablemente a Reynard. Me iré pronto de todos modos. Tengo algo de trabajo. Vine porque, mientras Zacharias decía esas palabras, desenganchó un objeto muy familiar atado a su cinturón y lo arrojó al suelo. Mi látigo culpable. Subaru lo recogió con entusiasmo y comenzó a balancearlo alegremente. ¿Es tuyo, hermano mayor? ¿Puedes usar un látigo, Subaru-san? ¿Sí? Clint-san me había enseñado a usar esto. Muchas gracias, Zacharias. ¿Cómo lograste conseguirlo?, preguntó Felt con curiosidad. En realidad estaba haciendo otra cosa y lo recordé. Estaba tirado en la guarnición de los caballeros después de tu arresto, entonces, lo robé. Casi me atrapan, pero de alguna manera al final todo salió bien y lo conseguí, dijo, bastante desinteresado. Eso fue inesperado. Aunque Subaru lo había visto solo una vez, esperaba que Zacharias fuera más alegre. ¿Zacharias, qué pasa?, preguntó Subaru preocupado. No es nada, descartó. Sonriendo tristemente, preguntó. Entonces Subaru-senpai, ¿pasó algo nuevo en los últimos 3 días? Bueno, le pedí a Reynard que me entrenara, y parece que va bien. De hecho, mucho mejor de lo que pensé que sería. Eso sería debido a mi protección divina de la maestría en entrenamiento. Eso tiene sentido. No hay forma de que pudiera haber progresado tanto sin ella. Subaru miró hacia abajo con tristeza. Hermano mayor, deberías dejar de decir eso. Lo has hecho muy bien hasta ahora, bloqueando el ataque de este idiota, dijo Felt, cerrando su puño y señalando a Reynard. Solo han pasado 2 días. Lo harás aún mejor, estoy segura. Yo también estoy segura de eso, Subaru-senpai. Por cierto, ¿lograste? ¿Encontraste algo sobre la memoria de Subaru-san o Enkel-san? La sonrisa de Zacharias cayó instantáneamente mientras se volvía culpable hacia Reynard. Reynard-senpai, tengo información para ti sobre el comandante adjunto. Todas sus miradas se giraron inmediatamente hacia el caballero joven mientras su expresión se volvía amarga. ¿Qué encontraste? Reynard agarró el hombro de Zacharias, desesperado por cualquier información que pudiera obtener. Zacharias adoptó una expresión más neutral, mientras informaba sus hallazgos. Entré en la cabina del comandante y eché un vistazo a los registros. Aparentemente, hace alrededor de un mes, Priscilla-sama, su caballero, su pequeño mayordomo y el comandante adjunto fueron vistos por última vez en un barco en el gran río Tigraki cerca de la frontera de Boyachian. Más tarde, ese barco fue secuestrado por bandidos del río de Boyachia. Entonces, ¿se ha convertido en prisionera de guerra en otro país?, preguntó Subaru preocupado. ¿Por qué estaba tratando de entrar al imperio?, se preguntó Felt. Si están en Boyachia, ¿cómo puedo? Las manos de Reynard temblaron cuando la única pista que habían recibido indicaba que no iba a poder rescatarlos. Espera, Reynard-senpai. Hay más. Los bandidos del río se apoderaron del barco y dejaron que todos los marineros regresaran en un pequeño bote. Copié el testimonio de uno de los marineros que había regresado. Aquí. Sacó una hoja de papel del bolsillo de su camisa, la desdobló y se la entregó. El barco partió como estaba previsto y todo iba con normalidad. Los miembros del campamento de Priscilla parecían llevarse bastante bien con los compañeros de tripulación. Nada parecía estar fuera de lo normal. Y luego, alrededor de mediodía después de que partimos, los bandidos del río secuestraron el barco. Al-sama y Enkel-sama lograron contenerlos sin ayuda de nadie. Pero eran demasiados y estaban empezando a ser empujados hacia atrás. De repente, Priscilla-sama exigió que saltaran del barco y después de un poco de ida y vuelta, se prepararon para saltar. Ella saltó primero. Sus asistentes, aunque reacios, saltaron al agua detrás de ella. Intentamos detenerlos, pero ya habían saltado. Y no los vimos salir a la superficie después de eso. Esa fue la última vez que los vimos. O llegó a salvo a la orilla o se ahogó. Subaru y el otros miraron el papel confundidos. ¿Por qué Priscilla saltaría de un barco a la primera señal de problemas? No parecía propio de ella. Estaban vivos, ¿verdad? Ella siempre decía que el mundo trabaja a su favor, así que tenía que estar viva. Subaru rezaba sinceramente por su seguridad. Si ella estaba muerta, ¿qué sentido tenía perder su nombre y pasar por todo ese dolor?
Había sido traicionado por sus propios aliados, pero se había mantenido firme, creyendo que al menos había logrado salvar a alguien de un destino peor que la muerte. Los caballeros todavía están buscando alrededor del río por cualquier señal de ellos, pero, lo máximo que les han dado es un mes. Si no los encuentran para entonces, serán declarados muertos, les informó el caballero de cabello castaño con tristeza. Reynard. Feld le dio una palmadita en la espalda. Disculpe, Feld-sama, dijo Reynard mientras se daba la vuelta y comenzaba a alejarse. Espera, Reynard. Subaru trató de detenerlo, pero él ya se había ido. Lo siento, debería irme ahora, dijo Zacharias con culpabilidad mientras comenzaba a irse. No, quédate aquí. Iré a hablar con él, le dijo Feld. Espera, voy contigo. Hecho, quédate aquí con Zacharias. Subaru la siguió mientras entraban a la mansión. Probablemente se fue a la habitación de su madre, dijo Feld, sin saber qué hacer. El día anterior, Carol les había contado a los dos toda la historia de la familia Astrea. Incluso Feld se sorprendió al escucharlo. Sobre cómo Heinkel solía ser un buen padre y defendió a Reynard. Que la razón por la que se había vuelto así se debía simplemente a su frustración por no poder hacer nada, especialmente con respecto a su esposa. Sin embargo, eso todavía no lo excusaba por descuidar y abusar de su hijo. Pero si solían ser cercanos durante la infancia de Reynard, era comprensible por qué Reynard estaba tan preocupado por su padre, aunque en realidad no lo merecía. Recordó a la niñita de cabello de taladro que solía sentarse en un taburete frente a la puerta. Comenzó a sentirse culpable, pero pronto desechó los pensamientos. A pesar de que Chirna la había condenado a 400 años de aislamiento dentro de esa biblioteca por su curiosidad, Beatrice todavía la tenía en alta estima. Ella respondía bruscamente a cualquiera que insultara a su madre, incluido el propio Subaru. Era difícil para cualquiera culpar a sus propios padres. Si por alguna razón, los padres de Subaru de repente comenzaron a odiarlo, aunque era lo que él quería, se habría sentido extremadamente triste. Habría pensado que de alguna manera era su culpa y que hizo algo mal. Considerando la personalidad de Reynard, probablemente así era como se sentía también. Y le molestaba que la razón de eso fuera el hombre que más admiraba. Wilhelm había culpado a su nieto de 4 años por asesinar a su abuela, también lo había hecho en Priestella. Hace apenas 3 días, había venido a incriminar a Reynard de nuevo. Estaba haciendo que fuera más difícil incluso para Carol y Grimm, que eran sus amigos, defender sus acciones. Había destrozado por completo la imagen que Subaru tenía de Wilhelm. Mientras se acercaban a la habitación de Loana, Felt y Subaru se preguntaban qué debían decirle a Reynard. Pero sus pensamientos se interrumpieron cuando oyeron un eco de voz desde la entrada de la mansión. Por favor, déjame verlo. Una voz familiar llegó al oído de Subaru. Yo soy, tropezó Carol. No estoy aquí para exponerte. Solo quiero ver si Subaru-kun está realmente a salvo. Los ojos de Subaru se abrieron de par en par. Estás bromeando, ¿verdad? No puede ser. ¿Quién es ese? Preguntó Feld mientras cambiaba de dirección y se dirigía hacia la entrada. Patras Chechan, espera aquí. Volveré pronto. Con él. Dijo Rosual mientras caminaba hacia la puerta de la mansión Astrea. Tan pronto como los abrió, alertó a las sirvientas de la mansión, que trabajaban en la cocina, quienes inmediatamente salieron a saludarlo. Los ojos de Rosual comenzaron a casi llorar al ver a quien había venido a saludarlo. Ella era alguien que alguna vez había considerado extremadamente importante para él. Una amiga apreciada por quien una vez había desobedecido el tomo de la sabiduría para salvarla. Encantado de conocerte, Carol-san. Soy la actual jefa de la familia Rosual. Mi nombre es Rosual L. Matters. Creo que mi abuela era una conocida tuya. Lamento mucho haber llegado con tan poca anticipación.